buenas tardes, querida teleaudiencia de TLV1, en un encuentro más con nuestras entregas quincenales, en la medida en que el tiempo lo permite y eso es posible. Ante todo, agradecerles los comentarios que dejan a los distintos capítulos de estas exposiciones que, junto con ustedes, digo, aunque no están aquí en el estudio, pero sí teniendo delante las inquietudes que presentan, que me sugieren en esos comentarios valiosos a los que trato de responder también en la medida en que el tiempo me lo permite. Dicho esto, quisiera comenzar el programa de hoy, cuyo título tiene, por supuesto, una connotación de carácter también religiosa, como en el caso del tratamiento de la Cuarta Revolución Industrial como experiencia religiosa. Hoy me propongo demostrar, mediante un examen filosófico-político, por qué afirmamos que la Cuarta Revolución Industrial implica en los hechos una invocación literalmente satánica. Antes que esto, quisiera volcar una impresión personal a la luz de los acontecimientos que nos rodean y que son perceptibles solo para pocas personas, con sensibilidad, tanto filosófica como teológica. Están ocurriendo hechos en los días que corren, tanto en Europa como también en nuestro continente, que preanuncian, que nos muestran que se avecina algo realmente grande, importante y de profunda significación para nuestra civilización cristiana. Ustedes han visto, lo hemos comentado en el último programa, las advertencias para el continente europeo en el sentido de prepararse para un gran apagón de 3 días en los cuales habrá que subsistir con los elementos que habremos de recolectar previamente para eso. Se aconseja tener una mochila, se aconseja preparar una pequeña caja de primeros auxilios, algo se prepara, algo está por ocurrir. Un gran apagón que dará luz a un nuevo movimiento, a algo absolutamente distinto, a lo que podríamos llamar un nuevo nacimiento en lo que se ha dado en llamar la era planetaria. Si bien he dicho en otros programas anteriores que el antes y el después de los episodios de noviembre, marzo 2019-2020, la famosa pandemia de la que tanto se habla casi en todas las conversaciones que nos rodean en los bares, en los restaurantes, en la vía pública, han marcado un antes y un después, que tiene una clara connotación también teológica. Si nosotros antes con las letras AC indicábamos un antes de Cristo y DC un después de Cristo, ahora se les ha vaciado el significado para entenderlas como antes de la enfermedad que trajo como consecuencia la pandemia y después de dicha pandemia. Quiero entonces iniciar este programa de hoy con un video que ha circulado en estos días, pero que recoge una realidad que no es el invento de nadie, vale decir, una explícita invocación satánica que se realiza precisamente en un estadio de fútbol en Alemania, en el estadio del Kaiserslautern, en Alemania, en donde ustedes podrán ver toda una escenografía literalmente, reitero, satánica, en la que circula al pie de la representación que se ve en las tribunas una inscripción escrita en latín, no en alemán, vale decir dirigida para el mundo entero, en la lengua de la Iglesia Católica, la lengua perenne de la Iglesia Católica, que es el latín. Le he pedido al señor director del programa que ponga, por favor, a disposición de ustedes la traducción al castellano de cuanto allí dice en latín, para dar luego comienzo a un tratamiento ya de orden más sistemático a partir de las sugestiones que nos ofrece esta filmación que, reitero, contiene ya abiertamente el pedido explícito del reinado de Satanás en este mundo, que es la mente que ha inspirado la Cuarta Revolución Industrial. Antes de pasarlo, antes de ofrecérselos a ustedes, he meditado profundamente, pues
Me parece que podría haberse interpretado como una cierta difusión de lo que este enemigo de Cristo y de su iglesia y de la creación pretende. Pero de alguna manera también significa reavivar ese primer grado de sabiduría que los griegos enuncian con absoluta claridad. Geargé te Sofías, Jofobos tu Theú. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sirva entonces esta filmación para despertar el temor de Dios, el temor a que Dios mismo deje la puerta abierta para que reine el demonio justamente en este contexto en el cual vivimos y el cual nos avecina una sorpresa importante para dentro de muy poco tiempo. Vemos entonces la filmación y procedemos después al examen del asunto que tengo previsto para hoy, que es el tratamiento de la cuarta revolución industrial como sistema complejo. Ven ustedes entonces cómo se trata de una explícita invocación del demonio. Esto tiene íntima relación con aquello que designé en el programa anterior con el título de el núcleo sistemático duro de la Cuarta Revolución Industrial.
el núcleo sistemático duro del llamado nuevo orden mundial, que es la inteligencia artificial. Y en aquel momento, en aquel programa de hace 15 días, dije que en verdad la inteligencia artificial no está a nuestro servicio, tampoco se reduce a que nosotros alternamos con algoritmos de igual a igual, sino que estamos por debajo de tales algoritmos y tampoco se reduce a que estos algoritmos están llenos de contenido por parte de un humano que pretende el gobierno mundial. De modo alguno, de lo que aquí se trata es de la entrega del poder a un instrumento, a los algoritmos, a las computadoras que combinan a una velocidad sideral las informaciones que nosotros mismos le damos a través de nuestros dispositivos celulares, de nuestras computadoras, y ofrecen soluciones que resultan de combinaciones aritméticas a gran velocidad. Esto escapa al control muchas veces de la inteligencia humana y puede precisamente constituir un arma del demonio que existe más allá de que los católicos creamos en la existencia real de una inteligencia pura que llamamos con el nombre de Satanás. Existe, y dije para ello, que estas invocaciones, y por eso medité antes de ofrecerles la proyección inicial, implican sin más, cada vez que las realizamos de modo consciente o inconsciente, un llamado, una convocatoria al propio demonio. ¿Y qué ocurre cuando esta situación tiene lugar? Precisamente lo que ocurre, sin rodeos, es que el demonio se hace presente. Y como lo dice, por supuesto, aquella oración con que se cierra el día en el oficio divino, la oración de completas, sabemos desde siempre que el demonio anda suelto buscando a quien devorar y está presente a través de los algoritmos, está presente a través de la cultura, está presente a través de nuestras nuevas costumbres, justamente ahora, aquí y ahora alrededor nuestro. Habré de referirme ya en la parte final a este aspecto de carácter estrictamente religioso y también teológico. Digo entonces que la cuarta revolución industrial se podría caracterizar como un sistema complejo. Habrá entonces de resolver los elementos que componen este sistema complejo para tratar luego, inmediatamente después, cuáles son los elementos de la realidad política y cultural internacional y nacional que nos permiten confirmar nuestra orientación franca en la dirección precisamente del advenimiento que está provocando la cuarta revolución industrial, a saber, de un falso Mesías, de un anticristo sentado en el trono de Sión, que es precisamente el trono reservado a Dios mismo en su segunda venida. Luego, ofreceré un análisis ya más filosófico acerca de las afectaciones que en el plano de la persona humana y en el plano de los movimientos filosófico-políticos de esta llamada cuarta revolución industrial acaban por dar lugar a un nuevo modelo, a un nuevo paradigma, que es la coronación de este sistema complejo de la cuarta revolución industrial. Cuando hablo de sistema complejo, no hablo apenas de un conjunto de elementos nada más que sometidos a la confusión. No, estoy hablando de un sistema ordenado, un sistema donde cada parte ocupa una disposición funcional. Y cuando hablo de complejidad estoy apelando clarísimamente al adjetivo que acuñó el filósofo que ha inspirado el pensamiento de Jorge Mario Bergoglio y de buena parte de los cardenales, con especial referencia a la llamada Academia por la Vida del Vaticano. Digo entonces que es un sistema complejo para referirme a dos asuntos, uno de orden lógico y otro de orden estructural. Desde el punto de vista de la lógica, diríamos que este sistema complejo podría definirse como conjunto ordenado de elementos, de partes que ocupan una disposición funcional, pero que se articulan conforme a una cierta dialéctica de matiz hegeliana. ¿Qué quiero decir con esto?
que es una dialéctica de las negaciones, que es una dialéctica de las contradicciones, como todas las obras del Anticristo, pero que de alguna manera retoman el concepto hegeliano de dialéctica, el conocido Aufheben de la dialéctica hegeliana, que indica no apenas la supresión de la tesis por una antítesis, sino la resistencia, pero la conservación de parte de lo anterior para constituir algo completamente nuevo. Pero esto es lo que ocurre, esto es lo que vemos, precisamente por caso, en el guión exponencial de la nueva derecha en nuestro país y en el mundo entero, cuando tomando conceptos que pertenecen a una tradición inclusive de raíz occidental y cristiana, la revisten con contenidos completamente nuevos. Eso también es hegelianismo, eso también es contradicción y esa también es parte de la dialéctica del sistema complejo de la Cuarta Revolución Industrial. Pero no es a eso a lo que me refiero ahora puntualmente, lo dejo un poco para más adelante. Lo que me refiero ahora es precisamente al juego de esos elementos. Se caracteriza además por el estado de permanente revolución. Permanente revolución significa de cambio constante. Hice referencia en programas anteriores a que el autor, tanto Edgar Morin como Klaus Schwab, se refieren a esto con la designación darwiniana del estado beta, vale decir, del cambio evolutivo permanente. Pero además, el señor Edgar Morin, que dicho sea de paso, inspirador de Jorge Bergoglio, es el inspirador del modelo urbanístico de las ciudades de 15 minutos, además sostiene que el sistema como totalidad, ese complejo de factores, de estrategias, si ustedes prefieren llamarlas así, de la Cuarta Revolución Industrial, me refiero a su dimensión cultural, religiosa, económica, moral, política, de orden incluso sistémica, educacional, todo ese conjunto de componentes, de estrategias que componen la Cuarta Revolución Industrial, están sometidas en particular a la afirmación, a la negación y a la aparición de un tercer elemento que, conservando parcialmente los anteriores, los cambia por completo de significado. Por una parte, esto, la contradicción como signo de la complejidad. Esto significa complejidad. Les propongo ahora, para comprender la totalidad del sistema complejo de la Cuarta Revolución Industrial, la figura geométrica de un círculo. También me he referido a esto. La circularidad es, en la perspectiva de la teología de Santo Tomás de Aquino, la figura perfecta por excelencia. He dicho en aquel momento, en programas anteriores, que la circularidad perfecta a la que se refiere Santo Tomás de Aquino es aquella que reconoce a Dios creador como principio, como alfa y omega de la totalidad de la creación y de sus movimientos. Pero en este caso se trata de una también circularidad. Debemos tener en cuenta que la obra del Anticristo es la imitación de la obra de Dios, pero en sentido absolutamente inverso, 180 grados, pero inclusive no horizontal, sino vertical. Lo que antes iba hacia arriba, ahora va hacia abajo. Exactamente de eso estoy hablando. Entonces, insisto en este concepto, la contradicción y por el otro lado, como totalidad, el sistema complejo de la Cuarta Revolución Industrial aspira a una comprensión total del sistema, a un nuevo orden mundial, para alcanzar una nueva verdad que en rigor, es una no verdad. Vale decir, se toma aquí la tesis de Teodoro Adorno para poner en evidencia el más radical escepticismo metafísico y lógico. La búsqueda de la verdad implica siempre el encuentro con la no verdad, con lo relativo y lo que es objeto de negación para dar lugar a nuevas revoluciones. Esto que parece apocalíptico y demencial es exactamente el movimiento que describe el señor Edgar Morin en una obra escrita ya por 1993, cuyo título es Tierra y Planeta, Planeta y Tierra. Por eso ha recibido el adjetivo de filósofo del globalismo junto con Hans Jonas. Y precisamente estos dos autores contemporáneos, los dos hebreos de origen,
que ha tomado explícitamente Jorge Mario Bergoglio y el señor Vincenzo Paglia, presidente de la Comisión Provida del Vaticano, el defensor de la vida creada por Dios, estos dos destructores auténticos de la civilización a través del guión de la filosofía, son los que inspiran el movimiento que ustedes podrán completar ahora en esta imagen. Reitero, les propongo entonces la circularidad de la cuarta revolución industrial. Pero ¿qué hay dentro de la circularidad? Hay principalmente una crisis. Lo que nos proponen es precisamente reconocer que la creación, a la que llaman cosmológicamente el planeta, el medio ambiente, está en crisis. Veremos después en qué medida los hechos políticos configuran, confirman y toman este guión del examen filosófico que aquí intentamos, siguiendo precisamente la exposición de Edgar Morin en esta obra y en otras, por ejemplo, en El pensamiento complejo, que fue una obra posterior a la que acabo de nombrar en este momento. Digo entonces, es una circularidad que está en crisis, pero esa crisis recibe un nombre. Esa crisis recibe el nombre de permacrisis, porque es una crisis que permanece en el tiempo. Y también recibe el nombre de policrisis, para hacer alusión a que la crisis se da en todas las dimensiones de la vida humana. Reitero, permacrisis en la línea de la temporalidad y policrisis en el sentido de la multidimensionalidad, de la multisignificación del concepto de crisis que va dentro del concepto de sistema complejo. Esto es un análisis de cerca, acercar la lupa a lo que hay dentro de la cuarta revolución industrial. Comprendo perfectamente bien, valga la reiteración, la dificultad, la complejidad que puede tener el oyente, el televidente en comprender todo esto. Comprendo también porque a pesar de que llevamos mucho tiempo, 20 y pocos programas ya, hoy podrán comprobarlo ustedes que 9 posiblemente de cada 10 personas todavía no sabe lo que está ocurriendo, todavía no sabe siquiera lo que es una ciudad de 15 minutos y priorizan otros problemas, como ya veremos, antes que el análisis de esto que está golpeando ya la puerta. Ese es el acontecimiento, el gran apagón, el gran reinicio al que me estoy refiriendo desde el comienzo del programa de hoy. Digo entonces, posee esta circularidad la nota de vivir en crisis, una crisis que se desdobla en permacrisis y en policrisis. Policrisis es el concepto que ha usado Bergoglio para designar la situación planetaria, es decir, se ha hecho cargo de este guión de Edgar Morin y de Klaus Schwab para convocar la unidad de todas las religiones y de todos los científicos y proponer la redención humana, la nueva redención humana mediante dos recursos: la creación de una religión mundial postcristiana, superadora del cristianismo en el sentido dialéctico, conservando ciertos conceptos, pero proporcionándoles una significación completamente nueva, pero además imponiendo siempre un estado de revolución y cambio, que destruye precisamente los conceptos perennes de la religión y de la teología sobrenatural. Digo, Jorge Bergoglio ha sido el que se hizo cargo de esta designación gnóstica de la situación actual de la creación, a la que no llaman creación, sino medio ambiente o planeta. La recuperación del planeta retoma estos elementos. Digo entonces, además de estar en crisis, que se divide, desdoblada en elementos como permacrisis y policrisis, conceptos utilizados, subrayo, por tercera vez por Bergoglio y todos sus seguidores, diría yo sus cómplices, sus secuaces, hay otro, inmediatamente avecinado con el concepto de crisis, que es el concepto de agonía. El concepto de agonía indica la muerte, pero una muerte que da lugar a un nuevo nacimiento. Muere un paradigma, el paradigma de la creación, para dar lugar a otra creación. En el caso del hombre, una creación que acaba con lo que se denomina el proceso de hominización. El hombre fue evolucionando desde las especies inferiores, decíamos antes, para, de alguna manera, refutar a Darwin. No, ahora es mucho más profundo. En la forma mentis de estos filósofos del globalismo
y de los señores que ocupan como intrusos la sede de Roma, ya no se trata de eso, sino que se trata de la concepción de un hombre que emerge de la tierra como un compuesto material. Observen ustedes cómo en esto también se pretende, en la forma mente de estos anticristos, emular grotescamente a Dios mismo, que hizo al hombre de la nada, del barro. Cristo, cuando cura al ciego, lo cura con barro. Bueno, aquí de lo que se propone es de una redención del hombre volviendo a la condición, llaman ellos, terrícola, vale decir, volviendo a los orígenes, a la madre tierra, lo que nos recuerda el porqué teológico profundo, gnóstico, de la entronización de la Pachamama en la catedral, en la Basílica de San Pedro. Digo entonces agonía y crisis dividida en permacrisis y policrisis. Pero esta crisis o policrisis que gustan llamar tiene múltiples dimensiones. Esas múltiples dimensiones podrían desdoblarse en una de carácter religioso, que consiste precisamente en la implantación de una religión postcristiana que se propone, por ejemplo, en la obra escrita por allá por principios del siglo XX, 1919 aproximadamente, por Walter Benjamin, y cuyo título es La religión, la nueva religión de nuestro tiempo. Allí está el molde de lo que pretende justamente el Vaticano, ahora con esta convocatoria en la, precisamente, Asamblea Plenaria por la vida, por la salvación del hombre y por la conservación del planeta. Otra de las características, otra de las dimensiones de esta circularidad es la dimensión económica. También me referí a ello en programas anteriores cuando dije que el título que sintetiza la crisis y la solución a la crisis es el concepto de capitalismo inclusivo, vale decir, la figura elegante de la organización económica propia del marxismo y del totalitarismo. Una crisis de carácter político, porque como bien lo señalan los que participaron en Davos del 2025 en el Foro Económico Mundial, participamos, asistimos a la caducidad de la democracia, a la caducidad del Estado moderno, a la caducidad de la participación política. Habremos de ver los motivos. Y una crisis de orden moral también, una crisis de orden moral que implica la sustitución del paradigma de un comportamiento moral, de una ética filosófica de fundamentación metafísica por una ética filosófica de fundamentación tecnoplanetaria. También habré de referirme a esto un poco más adelante. Solo estoy tratando de pintar el cuadro inicial para tomar luego sus elementos en cada una de sus partes. Cada uno de estas dimensiones forma la polidimensionalidad, la multidimensionalidad de la crisis, de la permacrisis, y todas juntas señalan el complejo, la contradicción, ese movimiento dialéctico que caracteriza una constante evolución y un cambio permanente que genera en la persona humana el sentimiento de incertidumbre. Y cabe aquí recordar el motivo gramsciano que adoptan los globalistas, lo reitero, en una ecuación. Escepticismo de la inteligencia. Es imposible para la inteligencia alcanzar la verdad porque ella termina, la tesis de Adorno, en la no verdad, en el escepticismo más radical. Pero con todo es necesario ir hacia adelante con una voluntad optimista, optimismo de la voluntad, incertezas, incertidumbre de la inteligencia. Todo esto precisamente es lo que compone ese cuadro de la complejidad hasta ahora de la Cuarta Revolución Industrial. Pero además posee otra nota, que es el carácter disruptivo, vale decir, la ruptura en el plano lógico con el curso lineal de los acontecimientos histórico-políticos. Están ocurriendo sucesos que no poseen antecedentes, que no responden a una lógica en apariencia, aunque sí la tienen, no responden en apariencia a una lógica, sino que irrumpen. Y además, como el término lo indica, disrupción, en su significación latina, imponen una nueva situación
que significa la negación de todo lo anterior, de todos los paradigmas anteriores. Dicho esto, entonces, cabe señalar que el nacimiento nuevo al que apunta esta agonía es al nacimiento de una era planetaria y de un hombre nuevo como emergente literal de la Tierra. Ya no apenas un reduccionismo, como lo he tratado en otras veces y como lo haré hoy también en el sentido kantiano, en el sentido marxista, sino una reducción mucho más radical, a saber, el hombre como en su pura materialidad, pero en su pura materialidad fisiológica y biológica al mismo tiempo. Veremos ahora que hay un círculo que envuelve a este círculo grande, inmanente, al que titulé Sistema Complejo de la Cuarta Revolución Industrial. Es el sistema circular de la biosfera. Pero esta biosfera, como lo muestra la experiencia cotidiana, basta levantar nuestros ojos al cielo cosmológico, donde están las nubes, no al cielo que es la morada de Dios, al que expuse en el programa anterior, sino al cielo cosmológico para comprender la agresión que estamos recibiendo a los efectos de forzar estos cambios disruptivos. La ingeniería climática lo puede probar y demostrar con absoluta claridad. No es mi asunto tratarlo ahora. Solamente quiero subrayar un nuevo componente de esta complejidad, que es el llamado estado de Damocles. Sí, me refiero a la espada de Damocles, el estado de amenaza permanente, esa espada que está pendiente de un hilo sobre nuestras cabezas, porque la biosfera puede ser infectada con nuevos virus que pongan en peligro la vida humana o el hombre tal cual se lo ha conocido. Es necesario que este hombre creado por Dios muera para que nazca el transhumano. Así de simple es la ecuación, y esto no es un invento, reitero, mío, sino que lo tomo textual, literalmente, de las obras de estos llamados filósofos del globalismo, tanto en Harari cuanto en Edgar Morin o Hans Jonas, cualquiera de ellos podrá coincidir en esta tesis. Veremos ahora entonces cuáles son los elementos precisamente de la realidad cotidiana que confirman la recepción de todos o parte de estos componentes. En primer lugar, la reunión de la plenaria por la vida en el Vaticano no apenas se hizo cargo y votó positivamente por la eutanasia, sino también por la sustitución de Dios Redentor por la redención en el planeta. Hablé de esto para señalar que se trata de una confesión de partes en favor del gnosticismo más radical, que niega precisamente a Dios, que niega precisamente el paradigma humano que conocimos hasta ahora. El segundo dato importante que muestra la recepción de estas tesis, es más, el señor Vincenzo Paglia, al que referí en programas anteriores, y ahora lo cita de manera explícita y toma los conceptos que acabo de ofrecerles a ustedes en una rápida sistematización que traté de integrar para que puedan comprenderla en poco tiempo. El otro elemento importante es un tema que ha inundado la opinión pública con cierto horror, con cierto espanto, pero que a mi modo de ver responde a una cierta lógica, a saber, la claudicación del clero español o del supuesto clero español para entregar nada menos que el Valle de los Caídos al socialismo. Pero esto es absolutamente lógico porque la iglesia visible, la falsa iglesia, lo que llamé la ramera en el programa anterior, está ocupada por hombres que son ministros del anticristo y en cuya cabeza no entra el reinado de Jesucristo, sino la liquidación del reinado de Jesucristo. Y en esto, comenzando por Bergoglio, no hay apenas una participación pasiva, sino expresa complicidad. Bueno, la otra elemento importante ya nos toca a nosotros en el ámbito local, y aquí me refiero ya a una prédica de la nueva derecha, pero que también se hizo eco, o nos hicimos eco nosotros, de una discusión, de un debate internacional. El fin de la cultura woke. El fin de la cultura woke, ante todo, requiere decirnos qué cosa es el wokismo. Se designa con este concepto a las
costumbres, a las tesis, a las costumbres y modas progresistas que ustedes ya conocen. Pero se le opone a esto una ética, como dije, una tecnoética planetaria. Es el fin del wokismo, pero para sustituirlo por una ética nueva planetaria que responde al nuevo contrato ecológico que está propugnando la Comisión Provida del Vaticano. Posteriormente a ello, y para confirmar esta orientación apátrida y universalista, cabe referirse al discurso del presidente Milei con ocasión de la conmemoración de un nuevo aniversario del 2 de abril, de la guerra por las Malvinas. Y aquí es importante subrayar esta idea del universalismo apátrida, porque el señor Milei ha propuesto la idea de que el camino para recuperar la soberanía consiste en constituirnos en una potencia económica tan importante que los señores kelpers decidan, y porque les conviene más ser argentinos que ingleses. Con esto han dicho varias barbaridades juntas. La primera de ellas es que la Argentina en corto plazo va a ser un país económicamente más rico que Inglaterra, un disparate descomunal que no merece ningún comentario. La segunda es que se pretende que los nuevos argentinos se hagan argentinos no por amor a la patria, sino por amor al dinero y a la ganancia. Y lo tercero, que no es de menor importancia, se supone que los kelpers van a abandonar el amor a su patria británica, lo que es más absurdo todavía. Esto, en cuanto al plano local, muestra la falacia, la mentira gravísima y descarada cuando se dice abiertamente que el gobierno argentino no está alineado ni con el universalismo globalista, ni con la Agenda 2030, ni con la Cuarta Revolución Industrial. Todo eso es absolutamente falso. Antes de cerrar esta primera parte, quisiera referir a un hecho trivial. Cuando venía para el canal, los medios de comunicación, los medios de transporte, noto que cada vez es más restringido el uso de la tarjeta SUBE, porque ahora se exige o el DNI o la tarjeta de crédito. Pero esto lo que significa no es el ahorro de tiempo, sino la identificación de cada uno de nuestros viajes para medirlos en cantidad, a saber, para corroborar el gasto de la cuota de carbono que se nos va a asignar para no dañar justamente el planeta. Esto implica, en el mismo momento en que se generalicen todas las estaciones de subte, por lo menos de la capital federal, pero que ya está ocurriendo en Inglaterra y en otros países del mundo, la regulación literal de nuestros movimientos. A esto me refería cuando dije que se prevé, se olfatea, hay en la atmósfera el advenimiento de un hecho tan importante y sorpresivo como fue la irrupción de la pandemia. Dicho esto, entonces, cerramos la primera parte y vamos a una pausa para luego desarrollar los temas que continúan. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero.
Bueno, continuamos entonces con la segunda parte y final de la entrega del día de hoy. Y ya aquí quisiera abordar la cuestión propiamente filosófica de los elementos que hemos integrado en un borrador rápido, como digo, a mano levantada durante la primera parte. Cabe destacar aquí que voy a detenerme en el concepto de universalismo. Vale decir, la cuarta revolución industrial, agrego ahora, es un sistema complejo universalista. El globalismo es un universalismo opuesto al patriotismo. Lo hemos visto en algunos ejemplos y habrá otros más cercanos a nuestra realidad que podremos analizar también. Pero la figura por excelencia aquí no es John Locke, sino Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque Immanuel Kant nos propone allí casi como en el comienzo de la modernidad la reducción racionalista de la persona humana. El hombre es principal y fundamentalmente su racionalidad, en perjuicio de las otras esferas del alma humana, como es precisamente la vida afectiva y también, ¿por qué no?, la vida biológica, que hoy ha cobrado una superlativa relevancia. Vale decir, hoy se ha hecho hincapié en que la razón, si no es participada por Dios, es un emergente también de la tierra, es un emergente fisiológico, el cual inclusive debe ser modificado, pero a partir precisamente de la estructura genética de ese engendro, digamos, el hombre emergente de la pura materialidad. Van viendo ustedes entonces la raíz de la crítica que hacemos al globalismo. ¿Por qué? Voy a hablar luego de una ética tecnoplanetaria, una tecnoética planetaria, si se prefiere entonces. Digo entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué cuando Kant reduce al hombre a la pura racionalidad, liquida el concepto de sustancia? La persona humana es, en Boecio, en Santo Tomás de Aquino y antes en Alberto Magno, una sustancia individual de naturaleza racional. Digo, además, que vive segundum natura, según la naturaleza, que vive incardinada esa materialidad, esa individuación de la forma, esa actualidad de la materia, que es la persona humana, vive incardinada en la tierra, pero en un territorio que justamente en una materialidad que está subordinada a la dirección superior de la vida del espíritu. Por eso hablamos de amor a la patria, porque la persona individual compuesta por el alma y el cuerpo no es tan solo lo que come o lo que digiere o sus movimientos fisiológicos, sino también son el clima, las buenas costumbres, los modos de ser propios de cada lugar, de cada tierra, de cada sitio en el cual Dios ha querido conferirnos, darnos el don gratuito de la existencia. El amor a la patria, el patriotismo, es exactamente el movimiento contrario del racionalismo. Es aquel que pone la inteligencia, los afectos, la voluntad y nuestra vida entera con los pies en la tierra, pero con los ojos elevados a la eternidad. Esto desaparece por completo en la comprensión kantiana, que además reduce a Dios, no a una realidad concreta, a un juez providente, al creador de todas las cosas, al alfa y al omega, como dije antes, sino a un presupuesto normativo de la inteligencia, a un presupuesto, a una pauta moral necesaria, pero que no necesariamente existe, y si existe no la podemos conocer. Ello conduce a la liquidación del patriotismo. Ya no hay la incardinación en la tierra, insisto, sino la concepción universal del hombre como ente puramente racional. Pero naturalmente, si a esto se une ahora el progreso de la razón humana a la ratio tecnológica, a la razón tecnológica, que es aquello que había denunciado ya Heidegger a comienzos del siglo XX, estamos casi en el umbral del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Vale decir, la intervención de la informática para moldear un nuevo paradigma ético, vale decir, ese hombre que no ha sabido comportarse con su medio ambiente al punto de dañarlo y generar esta crisis planetaria que denuncia la Academia Prohibida y que exige la intervención de las élites globalistas, debe ahora recibir los presupuestos de una nueva ética que irá a producir ni más ni menos que esa inteligencia superior,
no la de Dios, que se expresa en la realidad de las cosas y que la leemos a través de la metafísica del ser, de la verdad y del bien, sino esa combinación satánica que nos ofrecerá la inteligencia artificial bajo la modalidad de una nueva religión, de una nueva política y de una nueva moral. En suma, de una nueva formulación de grandes principios morales que, llamándose como antes, tienen ahora un contenido completamente diferente. Vean ustedes la hondura de este universalismo libertario al que me vengo refiriendo. Pero también hablé justamente de una dimensión cultural que cabe ahora traer a colación mientras sigo extrayendo algunas consecuencias del programa crítico de Kant. El programa crítico de Kant, que comienza reduciendo al hombre a pura racionalidad, que permite el progreso de la ratio tecnológica, que permite la formulación de una ética consensual, y esto se lee con absoluta claridad, casi explícitamente, en el Tratado de la Paz Perpetua y también en Habermas, que es muy posterior, pero que retoma algunos movimientos de la ética kantiana. Digo, esto llega a su coronación con el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Vale decir, una ética, una religión y una política producida por la inteligencia artificial, por la combinación matemática que llevan adelante los algoritmos. Digo yo, en sociedad con el demonio. Lo han visto ustedes en programas anteriores también. Además, este universalismo se expresa como dimensión cultural, según dije en la primera parte. ¿Cuál es esta dimensión cultural? Esta dimensión cultural es aquella a la que adherimos con el nombre de los días universales de, por caso, el día 29 de marzo fue el Día Universal del Niño por Nacer. El día 5 y 6 de abril, o 4 y 5, será el Día Internacional del Enfermo. Los patrimonios de la humanidad. El tango argentino no es más criollo, no es más porteño, sino que es patrimonio de la humanidad. Ciertos lugares, ciertos museos son patrimonio de la humanidad y encima nos venden el guión de que debemos sentirnos orgullosos de haber integrado lo nuestro, desarraigándolo en esta nueva universalidad, en estos nuevos conceptos universales, en nuestros nuevos moldes de la cultura globalista y universalista. Pero ¿qué consecuencias trae todo esto? Precisamente pronunciar el desarraigo, pronunciar el desarraigo. Vean ustedes por caso esas nuevas torneos de fútbol internacionales que van a realizarse pronto con 40 y poco equipos de todo el mundo que tendrán la atención planetaria puesta en algo que es ya no local, sino universal. La desintegración de los conceptos que suponen arraigo. Ese es el movimiento del universalismo. La destrucción, la sustitución de aquello que produce precisamente el arraigo y que da lugar al amor a la patria. El 25 de mayo, el 9 de julio, por caso, el 20 de junio, tendrán poca o nada significación junto al lado de estos días universales. Pero lo más grave es la operación destructiva de esta llamada nueva derecha que, sin comprender absolutamente la hondura de esta profundidad, de esta crisis de la que vengo hablando, se sube, se monta en el guión universalista creyendo que con esto hace un servicio a Dios. Ejemplos sobran, ejemplos a la vista. Precisamente el Día Universal, 29 de marzo, del Niño por Nacer, hubo aquí en nuestro país una peregrinación, una marcha en dos localidades de la provincia de Buenos Aires que tuvieron lugar con personas, con muchachos jóvenes, muchos de ellos seguidores de la nueva derecha, en sus referentes, Laje, Márquez y tantos otros, libertarios expresamente algunos de ellos. Lo han hecho seguramente de buena intención, pero se nota el rasgo antimetafísico y globalista en la forma mentis de estos muchachos, porque omiten cualquier referencia, cualquier oración dirigida precisamente a Dios y a su Santísima Madre para que frene la mano del anticristo que ahora, aquí y ahora, amenaza a la patria. Se olvidan que el deber de una metafísica realista, que es lo mismo que decir el deber de un católico con los pies en la tierra y la vista en la eternidad,
consiste en denunciar, resistir y, cuando es posible, atacar a los enemigos de Cristo y de su creación. De esto no dicen una sola palabra. A eso es llamado un patriotismo meramente de cotillón, que se limita a usar la ropa que usaban los gauchos, menos la forma mentis, menos electos de Juan Martín Miguel de Güemes, menos electos de Juan Manuel de Rosas, que estuvieron siempre dispuestos y de hecho dieron la vida por este suelo. Estos muchachos lamentablemente no han dado prueba ni siquiera de interés por los problemas, grandes problemas de la patria, en el aquí y en el ahora, y además muestran desinterés si quieren informarse. Pero le acompaña también a esto una actitud también de un catolicismo tradicional de cotillón, que es el que emprenden cuando realizan manifestaciones públicas de adhesión a la fe católica sin referencia alguna a la crítica que de allí debe, lícita y legítima y urgentemente emerger respecto de esto que vieron ustedes cuando comenzamos en el programa de hoy. De esto tampoco se hace ninguna referencia. Pero no solamente Milei con su discurso el 2 de abril, los jóvenes con sus manifestaciones pseudopatrióticas y pseudocatólicas y pseudotradicionalistas, sino también nuestra clase trabajadora. Pronto es posible que el jueves que viene tengamos un nuevo paro nacional. A la mesa directiva de la CGT no se le cae otro argumento que las reivindicaciones salariales y no comprenden que están evitando toda referencia a este problema actual, a lo que se viene y que se comprueba en cada boca de subte, a la pronta, más temprano que tarde, suspensión de todas nuestras libertades, a la sumisión al totalitarismo globalista que ya es inminente, con el reinado literal, como ustedes vieron, del anticristo. No se les cae una sola idea en este sentido. No se dan cuenta que de esta manera están barriendo la terraza mientras se está inundando la casa, mientras los cimientos tiemblan. No hay un solo dirigente de la CGT que haya hecho referencia siquiera a este problema. Creo que ninguno de ellos sabe lo que es la Cuarta Revolución Industrial. Creo que ninguno de ellos sabe que con un solo robot miles de sus trabajadores, a los cuales supuestamente defienden, van a quedar en la calle sin trabajo, sometidos a la dictadura de una asignación universal única, sujeta además al control de la inteligencia artificial y precisamente punible en la misma medida en que no se cumplan las nuevas pautas morales y políticas de este nuevo orden mundial que ya está en la puerta y que se puede ver a nuestro alrededor. Quisiera, ya acercándome al final, retomar algún texto que he tratado en programas anteriores que corresponden a esos dos grandes libros de significación política apremiante, que son el libro del Génesis y el libro del Apocalipsis. Decía en otra oportunidad que la primera frase del Génesis, en arjé hologosen, en el principio era el verbo, pero este logos, el verbo, es el Hijo de Dios vivo, es el Hijo de Dios encarnado, que la Cuarta Revolución Industrial se propone, ante todo, sustituir. ¿Cómo? De esta forma. Si decimos que al principio del Génesis encontramos en arjé hologos en el principio estaba el verbo, al final de los días de la creación podríamos encontrar esta otra expresión, en arjé Jonús, en el principio, luego de la creación, la criatura más perfecta es el hombre. El nous, la inteligencia que es luz. Dios mismo, el logos, es caracterizada en el texto griego del Apocalipsis de San Juan como luz también. Pero fíjense en ustedes, y me retrotraigo ahora al video que pusimos con su correspondiente traducción, que se llama al demonio luz, tráenos la luz en el mundo. Justamente la inversión completa de sentido tanto del Génesis cuanto del Apocalipsis. Digo, en el principio era la inteligencia del hombre participada por Dios, tal cual había sido creada por Dios, como colaborador suyo en la obra de la creación. No nos es lícito otras acciones morales y políticas que no sean aquellas que contribuyan a sostener, a perfeccionar y a conseguir en última instancia la mayor gloria de Dios. Pero ese nous está siendo reemplazado por este hombre, digo, telúrico, tomando literalmente la expresión de Edgar Morin, por la inteligencia artificial. De tal manera que hoy han caducado las dos expresiones griegas anteriores
para reemplazarlas por esta otra, energía, AI, inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial. Ese es el nuevo alfa y el omega de la cuarta revolución industrial, del sistema complejo, homogéneo de la cuarta revolución industrial. Posiblemente el señor Klaus Schwab tenga hasta aquí razón cuando nos advierte de que vamos a vivir un escenario francamente apocalíptico. Pero frente a esto, solo cabe para un católico de estricta observancia dos actitudes. La primera, reconocer que ya su referente no son los que integran hoy la ramera, sino la iglesia que huyó al desierto, la que no fornicó con el mundo como el señor Bergoglio y todos sus cómplices obispos y cardenales y supuestos sacerdotes en el mundo entero. Digo supuestos, porque el gran reinicio al que nos conduce la agonía del sistema complejo ya reconoce su precedente. El gran reinicio lo operó precisamente la ramera con el Concilio Vaticano II. Ese gran reinicio fue la carta, la partida de nacimiento de la religión de nuestro tiempo de la que habla Walter Benjamin y a la que hice referencia en el texto de Edgar Morin. Pero cuando estas cosas ocurran, podremos distinguir dos sentidos de la agonía. La primera es la que provoca el hombre, que es la que estamos viendo, la alteración climática, la bioingeniería que altera hasta el ADN de la persona humana para acabar el proceso de hominización con el transhumano, que es el modelo ideal del ciudadano planetario. El ciudadano cuya conducta ha caducado como ética filosófica gobernada por la prudencia para ser reemplazada por una ética informática, por una tecnoética que emerge de las computadoras. Allí, precisamente, deberá vivir el hombre, porque no es más que un conjunto de elementos, de partes, que se mueven conforme a una lógica puramente fisiológica. Y hay otro sentido de la agonía que es precisamente el que relata San Juan en el Apocalipsis. Cuando se vean estas cosas, que se bamboleen los astros, que el sol se altere en su posición y la luna, y que las aguas rebalsen por todos lados, alegraos, levantad vuestras cabezas y ponedlas firmes en la auténtica fe católica, que no es la fe bergogliana, ni de los cómplices que lo acompañan en esta aventura. Sirva entonces este final para reavivar la esperanza cristiana y esperar contra toda adversidad el segundo advenimiento de Cristo, que es el verdadero Mesías y no este al que están llamando prácticamente muchos con la acción positiva y otros con la desidia, con la indolencia o con la complicidad del silencio, para hacer referencia a la filmación que pusimos en primer lugar. Quisiera de esta forma un poco terminar esta exposición dejando abierto otro nuevo capítulo para dentro de unos días, insisto, subrayando la referencia que debemos encontrar, no en lo que propone la Comunidad Europea, preparen una mochila, preparen alimentos para unos días, preparen iluminación artificial. Yo diría que preparemos ante todo nuestras almas, y como dice el gaucho, que nos agarre bien confesados, que nos agarre en estado de gracia, pero además preparemos en nuestros hogares los llamados sacramentales, el agua bendita en el hogar, los escapularios encima siempre, porque el diablo anda suelto como león rugiente y nadie sabe cuál es la hora. De buenas a primeras nos vamos a encontrar con un estallido que dé lugar a ese reinicio después de la agonía que espera el filósofo globalista al que traté a lo largo de mi exposición en el día de hoy. Les agradezco su atención y espero encontrarnos de vuelta dentro de 15 días.